Entre las innovaciones del siglo, al dibujo, que desde antaño era un instrumento eficaz de transmisión de conocimientos, se sumó la aplicación de la técnica litográfica poco antes inventada en Alemania. El dibujo sobre la piedra o litografía permitió la rápida multiplicación de las imágenes y por lo tanto la posibilidad de transmitir el conocimiento a un mayor número de personas. Sería este arte el encargado de reflejar la azarosa vida del siglo XIX mexicano. Claudio Linati, nacido en Parma en 1790, había introducido la litografía en México. Inició un semanario sabatino titulado El Iris, en cuyo primer número, en 1826, se incluye un figurín femenino en litografía a color ejecutada por Linati. Ese mismo año, las críticas de El Iris a las dictaduras y a la guerra ocasionaron que el italiano fuera considerado persona no grata y expulsado de México. 2 años más tarde, Linati publica en Bruselas su obra Trajes civiles, militares y religiosos de México, en donde se prefigura la pintura costumbrista de los años posteriores. Uno de los usos más populares de la litografía tuvo lugar en la prensa periódica. El Mosaico Mexicano, por ejemplo, como revista de divulgación, retrata la vida cultural de las primeras décadas de la nación independiente. Atrás quedaba el énfasis de épocas anteriores en asuntos religiosos y políticos. Ahora centraban su atención en los nuevos descubrimientos de la ciencia y las artes, los hechos históricos más notables, los fenómenos naturales, los procedimientos agrícolas, las descripciones de lugares célebres del mundo, viajes y biografías de hombres notables. Anunciaban también poesías puramente mexicanas. Se templan en las guerras e invasiones de potencias extranjeras, y como escribía Ignacio Ramírez, se angustian ante la debilidad de la patria embestida por la ambición de naciones tan poderosas como Francia, España e Inglaterra, y particularmente los Estados Unidos. Casimiro Castro retrata la Ciudad de México como era, antes y después de ser destruida por azonadas y guerras, antes y después de la secularización y desamortización de templos y conventos, antes y después de su crecimiento urbano, de su incipiente industrialización y de la revolución tecnológica sufrida en el transporte, en la iluminación, drenaje, desagüe y urbanización de la capital. El progreso, nuevo valor en boga, se reflejaba en cambios tan cotidianos como en el nuevo nombre del Café Virreinal de Veroli. Ahora este se había transformado en un café con una fonda en los altos, bajo el rimbombante título de Sociedad del Progreso. Se notaba un cambio en las costumbres. El ciudadano decimonónico pasaba más tiempo en el café, en la fonda y en la antigua almuercería, que ahora se nombraba restaurante al estilo francés. Artistas y escritores buscaban afanosamente dar identidad a sus paisanos. En 1855 se publica Los mexicanos pintados por sí mismos, cuyo título indica el rechazo a dejar que los viajeros y escritores extranjeros fuesen los únicos que describiesen al pueblo mexicano. Las litografías son creaciones de Ezequiel Iriarte y los textos de Hilarión Frías y Soto, Niceto de Zamacois, Juan de Dios Arias e Ignacio Ramírez. Entre 1858 y 1861, el país de estos pintorescos tipos nacionales vuelve a zozobrar y sufre una guerra civil. En 1859, el presidente Juárez decreta las leyes de reforma, donde se establece la separación entre la Iglesia y el Estado, y los bienes del clero pasan a formar parte del patrimonio nacional.